Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo ciclo de lecciones gramaticales enfocadas a las preguntas u oraciones interrogativas en inglés. Interrogative sentences. Empecemos con una buena noticia. En inglés existe una regla universal para preguntas. Todas las frases interrogativas se harán siguiendo la siguiente estructura. En primer lugar, la cláusula interrogativa. Segundo, el auxiliar. Tercero, el sujeto. Cuarto, verbo en infinitivo sin tú. Y en quinto lugar, los complementos. Y un último detalle, en inglés no se usan dos signos interrogativos. Solamente se coloca uno al final de las preguntas. Esta regla que ven en pantalla es universal porque funciona igual para todos los 4 tiempos gramaticales básicos que conocemos. Si necesitamos hacer una pregunta en presente, usaríamos los auxiliares do o does. En caso de necesitar hacer una pregunta negativa, usaríamos los auxiliares negativos, don't y doesn't. Esas mismas preguntas podrían llevarse a pasado. El único cambio obligatorio es reemplazar los auxiliares por did en caso de las preguntas afirmativas o por didn't en caso de las preguntas negativas. Todos los otros elementos o componentes de la frase pueden quedar igual. De la misma manera, si tuviéramos los auxiliares will y won't, la pregunta quedaría automáticamente en futuro. Y la misma historia se repite para la transición al tiempo condicional. El único cambio obligatorio es el reemplazo de los auxiliares por would o wouldn't. También es importante tener en cuenta que en todos los idiomas existen básicamente dos tipos de preguntas. En primer lugar, las preguntas cerradas o preguntas de sí o no, cuyo nombre indica que pueden quedar respondidas con un corto sí o con un corto no. Por ejemplo, ¿hoy es martes? Sí, no. ¿Te llamas Mónica? No. ¿Vives en Colombia? Sí. El segundo tipo básico de preguntas se conoce como preguntas abiertas o que piden información. Son preguntas que no quedan contestadas con un simple sí o con un simple no. Por ejemplo, ¿qué día es hoy? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Ninguna de las tres últimas preguntas quedaría bien respondida con un simple sí o con un simple no. Necesitan información precisa. Hoy es lunes, hoy es martes. Me llamo Raúl, me llamo Lucía. Vivo en Lima, vivo en Montevideo. Incluso en el caso de no conocer la respuesta a la pregunta abierta, sería incorrecto contestar con un simple no. En caso de ignorar la respuesta, lo acertado es contestar humildemente con no tengo ni idea, yo no sé. La división de las preguntas en cerradas o abiertas tiene una consecuencia estructural muy sencilla. Las preguntas abiertas que piden información como respuesta comenzarán con una cláusula interrogativa, que puede ser una palabra individual como what, how o where, o también con una cláusula interrogativa como how many o how much. Por otro lado, las preguntas cerradas de sí o no no necesitan cláusula interrogativa y empiezan con el auxiliar. Como la gramática detrás de la construcción de frases interrogativas es muy sencilla, vamos a aprovechar mejor el tiempo de estos tutoriales añadiendo algunos aspectos extras. El primero tiene que ver con los pronombres objetos o action recipients. Ya hemos dicho varias veces que estos pronombres subrayados con café en sus cuadros de colores o de pronombres tienen 3 posiciones en inglés. Después del verbo, después de preposiciones
y después de participios y gerundios. La primera posición después del verbo se puede ver en casi todos los ejemplos que trabajamos en el ciclo anterior de las frases negativas en inglés. En este ciclo de interrogaciones vamos a ver con más detalle la segunda posición después de preposiciones, quedando pendiente entonces la tercera posición después de participios y gerundios. Comencemos con unos ejemplos en que recordemos cómo combinamos en español los pronombres con tres preposiciones: con, para y como. Quiero llamarles la atención sobre tres aspectos. En primer lugar, en español, con la mayoría de preposiciones, no usamos las palabras subrayadas con café en nuestros cuadros de colores, sino que usamos los pronombres sujeto, las palabras que están sin subrayar. En inglés esto es totalmente diferente. Siempre después de preposiciones vamos a usar los subrayados con café. Segunda observación. De la tercera fila hacia abajo, los pronombres no cambian, son los mismos. Tercera observación. Sin embargo, la primera y segunda fila, correspondientes a la primera y segunda persona del singular, sí presentan variaciones de los pronombres. Veamos entonces cómo en inglés estas combinaciones son más sencillas. Estas mismas preposiciones en inglés son with, for, like. Y como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, los pronombres que se usan después de estas preposiciones son los subrayados con café en sus cuadros de colores. Y antes de empezar con la construcción paso por paso de interrogaciones en inglés, vamos a añadir unos datos a los cuadros de colores en español, específicamente a los recuadros resaltados con fondo azul claro, primera y segunda persona del singular. Y agreguemos 4 datos. Para mí, conmigo, y para ti, contigo. Y obviamente subrayamos con café para que queden visualmente conectados a los subrayados con café de sus cuadros en inglés. Muy bien, ya pueden ver en pantalla las primeras 3 frases interrogativas que vamos a trabajar en la primera ronda de ejemplos. Y también ver en pantalla las recomendaciones preliminares en que tanto hemos insistido antes de la construcción de cualquier frase y que ustedes ya deben saberse de memoria. Si ustedes quieren adelantarse y hacer estas frases por su propia cuenta y después comparar con las respuestas de los tutoriales, este es el momento de poner en pausa el video. Para la primera frase interrogativa que tenemos en pantalla, vamos a necesitar en inglés la estructura universal de interrogaciones. Primero la cláusula interrogativa, segundo el auxiliar, tercero el sujeto, cuarto verbo en infinitivo sin tú y en quinto lugar los complementos. Y no se les olviden que en inglés solo se necesita un signo de interrogación al final. Antes de arrancar, identifiquemos la naturaleza de la pregunta. ¿Es abierta o es cerrada? ¿Se responde con información o se responde con un simple sí o con un no? Esta pregunta requiere una respuesta con información. Por lo tanto, el primer elemento, la cláusula interrogativa, sí tiene lugar. En este caso es una sola palabra, cuando, en inglés, when. Para escoger el auxiliar correcto, tenemos que determinar el tiempo gramatical de la frase. Y eso lo logramos identificando las terminaciones del verbo conjugado, es decir, habla. Esta conjugación corresponde al presente simple. Es decir, en inglés tenemos 2 opciones de auxiliares, thus o do. El auxiliar do queda descartado porque el sujeto de la frase es ella, que corresponde a la tercera persona del singular. Y como sabemos, terceras personas del singular solo se combinan con does.
El tercer elemento de la frase, es decir, el sujeto, corresponde al pronombre ella, que se encuentra sin subrayar en sus cuadros de colores en español. Su correspondiente en inglés, también sin subrayar, es she. En cuarto lugar, el verbo en infinitivo sin to en inglés es talk. Después de escrito el verbo, llega el momento de chulear en la frase original de español todo lo que ya hemos traducido al inglés para identificar lo que queda pendiente, es decir, los complementos. Como pueden ver en pantalla, todas las palabras que preceden al verbo habla en español están chuleadas. El primer complemento podría considerarse un action recipient, porque contesta a las preguntas típicas de los action recipient. De forma particular contesta a la pregunta ¿de quién habla ella? Y de forma general contesta a la pregunta ¿quién es afectado por la acción? La respuesta a estas preguntas en español es una combinación de preposición con pronombre. Sobre mí. Retomando la explicación gramatical que vimos en este tutorial hace 4 minutos, los únicos pronombres en inglés que se usan después de preposición son los pronombres objeto, subrayados con café en sus cuadros de colores. Y este pedazo en inglés se traduciría about me. El segundo y último complemento de la frase responde a la pregunta en qué situaciones ella habla de mí. La respuesta en español, enfrente de él, también incluye una combinación de preposición con pronombre. Nuevamente en inglés, necesitaremos un pronombre objeto subrayado con café. En este caso, el correspondiente al pronombre él. Este pedazo en inglés se diría in front of him. La frase interrogativa completa en inglés when does she talk about me in front of him? La segunda frase interrogativa de esta ronda, que ahora ven en pantalla, también necesitará la estructura universal de preguntas en inglés. Primero, cláusula interrogativa. Segundo, auxiliar. Tercero, sujeto. Cuarto, verbo en infinitivo sin to. Quinto, complementos. No se les olvide el signo de interrogación al final. Antes de arrancar, identifiquemos el tipo de frase que tenemos enfrente. ¿Es abierta o cerrada? ¿Requiere de una respuesta con información? ¿O se puede contestar simplemente con un sí o no? Esta segunda frase interrogativa se puede responder con sí o con no. Es decir, ni en inglés ni en español hay cláusulas interrogativas. Por lo tanto, la construcción de la frase en inglés comenzará con el auxiliar. Y este lo identificaremos correctamente al identificar el tiempo gramatical de la frase viendo las terminaciones del verbo conjugado. Cuidarás corresponde al futuro simple de español. El auxiliar correspondiente en inglés sería will. Pero como la frase interrogativa en español está negada, la mejor opción sería la negación contraída won't. Pasemos al segundo elemento, el sujeto. La frase original en español no tiene el sujeto escrito explícitamente. Está implícito en el verbo. La conjugación cuidarás solamente le corresponde al pronombre sujeto tú. Los otros pronombres simplemente no funcionan acá. Yo cuidarás, nosotros cuidarás, ustedes cuidarás, él cuidarás. Todas esas combinaciones suenan mal. Y vamos a traducir al verbo en infinitivo sin to en inglés como look after. Y como ya es costumbre después de escribir el verbo, subrayaremos en la frase original en español todo lo que ya hemos traducido al inglés, para darnos cuenta que queda pendiente y así identificar los complementos. Dense cuenta que en español, antes del verbo cuidarás, quedó sin subrayar el pronombre objeto lo. Esta corta palabra es el action recipient de la frase.
porque contesta a las típicas preguntas que identifican a los action recipients. De forma general, contesta a la pregunta ¿qué no será afectado por la acción? Y de forma particular, contesta a la pregunta ¿qué no cuidarás? Adicionalmente, el lo se encuentra subrayado con café en sus cuadros de colores en español y tendría dos equivalentes en inglés, it o him. No lo cuidarías en español tendría dos interpretaciones. La primera, no lo cuidarías a él. Puede ser a un niño, puede ser a un anciano. Pero no lo cuidarías también se podría referir al cuidado de una mascota o de un objeto valioso. Yo me decidí por esta última interpretación, así que voy a usar el pronombre objeto it. Nuevamente quisiera llamar la atención sobre la posición de los action recipients. El pronombre objeto lo en español se encuentra antes del verbo cuidarás, pero el pronombre objeto it en inglés se encuentra después del verbo look after. El segundo y último complemento contesta a la pregunta ¿cómo no lo cuidarías? El pedazo en español que responde a esta pregunta incluye una combinación de pronombre con preposición, mejor que ella, y como ya dijimos que en inglés los únicos pronombres que se usan después de preposición son los subrayados con café, en vez de she vamos a usar el subrayado en café her. Este segundo complemento en inglés se traduciría better than her. Y la pregunta completa en inglés, won't you look after it better than her? Y así hemos llegado al final del primer tutorial dedicado a las frases interrogativas en inglés. La siguiente lección ya está disponible en YouTube. Gracias por su atención y los espero en el próximo tutorial.